¿Y cómo te sientes últimamente? ¿Tu corazón se siente escuchado? ¿Tu espíritu descansado? Me encantaría saberlo. Comparte conmigo abajo. Ese día, el calor era brutal, como si el cielo mismo estuviera en llamas. Un niño de 12 años cargaba a su hermanita herida rumbo al hospital descalzo, con la ropa cubierta de polvo. Pero nadie lo ayudó. Lo miraban y luego volteaban la cara. Algunos decían: necesitas un adulto, necesitas dinero. Otros solo negaban con la cabeza, como si fuera otro chamaco mugroso sin casa, sin rumbo. Hasta que un hombre se acercó en silencio, sin hacer preguntas, sin pedir permiso, y dijo simplemente: yo me hago cargo. Y desde ese momento, la vida de esos dos niños comenzó a cambiar para siempre. Pero antes de ese día, vivían como sombras. El departamento era pequeño y olía a col hervida y a cigarro. De esos lugares donde el sonido se mete por todas partes y el silencio pesa, se pega a las paredes como humedad. Caleb Moore, de 12 años y más alto que la mayoría de los niños de su edad, estaba en el fregadero enjuagando un vaso de plástico que tenía una grieta en un costado. Su hermanita Lina, de apenas 3 años, estaba sentada en el piso de la cocina con las piernas cruzadas, una muñeca despareja en el regazo y puré de manzana en la barbilla. Desde el pasillo se escuchaba el zumbido bajo de una televisión que alguien dejó encendida con el volumen demasiado alto. Arriba se oyó cómo jalaban la cadena del baño. Pero dentro de su unidad el silencio era distinto, apretado, como si alguien llevara demasiado tiempo aguantando el aire. Caleb miró el reloj. Las 6:47 p.m. Su mamá ya debía haber llegado hace una hora. Se volvió hacia Lina y le sonrió. ¿Tienes hambre otra vez, bichita? Ella asintió sin levantar la vista. Él sabía que no era verdad. No tenía hambre. Solo quería sentir que alguien la cuidaba. Tomó el último plátano y lo peló despacio, partiéndolo en dos. Mitad para mí, mitad para ti. Trato justo. Antes de que ella pudiera responder, la puerta de entrada se abrió con un chirrido. Caleb se puso tenso. Stephanie Monroe entró primero con el delineador corrido, el uniforme arrugado y la bolsa colgando mal de un hombro. Detrás venía Dale Whitman con una camisa de botones que nunca se metía por dentro del pantalón y esa sonrisa torcida que hacía que Caleb quisiera esconder cosas, como el dibujo que Lina había pegado en la pared, como sus propios sentimientos. Ni siquiera pudiste limpiar el maldito piso. La voz de Dale Whitman cortó el aire de la cocina antes de que Caleb dijera algo. Stephanie se giró hacia él agotada. Dale Whitman, ahorita no. No la interrumpió. Dale Whitman entrando más al cuarto. Yo también. Estuve partiéndome la madre todo el día. Y el chamaco no puede ni limpiar el puré del suelo. Caleb atrajo a Lina hacia su costado en silencio como un escudo. Ya está bien, murmuró Stephanie frotándose la frente. Son niños. No soltó Dale Whitman con la voz apretada. Él ya está grande para hacer su parte. Si lo sigues tratando como bebé, va a crecer bien blandito. Caleb no levantó la vista. Sabía las reglas. Hacer contacto visual era invitar al pleito. Contestar era declarar la guerra. Sintió los deditos de Lina rodear los suyos. Ella siempre sabía cuándo quedarse callada. ¿Sabes?, dijo Dale Whitman, ahora mirándolo directo. Tal vez si tu verdadero padre no se hubiera largado, tendrías una idea de cómo ser hombre. Las palabras quemaban. Caleb no lloró, no ahí, no delante de él. Stephanie se movió como si fuera a decir algo, pero no lo hizo. Dale Whitman bufó y se fue hacia el refri. No hay ni madre que comer en este chiquero. Caleb exhaló lento sin ruido y luego miró a Lina. Ella lo veía con los ojos bien abiertos como platos, la muñeca olvidada. Se agachó y le susurró al oído. «Todo bien, bichita. Yo estoy contigo». Ella asintió, chiquita y seria. Un pacto silencioso. Esa noche, mientras los ronquidos de Dale Whitman retumbaban desde el cuarto y su mamá se quedaba en el sillón mirando a la nada, Caleb cubrió a Lina con la única cobija limpia que tenían y se acostó a su lado en el piso, su hombro pegado al de ella, su palma en su espalda. Escuchando cómo respiraba, la luz de la luna entraba a través de las persianas en líneas delgadas. En esa quietud, hizo una promesa que no se atrevió a decir en voz alta, que pasara lo que pasara, ella nunca estaría sola en esa casa.
no en la oscuridad, no mientras él siguiera respirando. Y aunque nadie se lo hubiera dicho nunca, él sería su refugio, aunque el mundo jamás se lo devolviera. Ese día el calor no zumbaba, silbaba como víbora al acecho. Las ventanas crujían bajo su peso. El aire dentro del departamento se pegaba a la piel como ropa mojada. Caleb estaba de pie junto al fregadero con las manos aferradas a una taza rota, mirando el goteo lento de la llave, como si de ahí fuera a salir una respuesta. Lina estaba tirada boca abajo, sobre la alfombra deslavada de la sala, tarareando para sí, mientras empujaba un crayón de un lado a otro por el mismo pedazo de papel. «No cantes tan fuerte, bichita», le dijo Caleb. «Dale Whitman está dormido». Ella no contestó, solo empezó a tararear más bajito. Era su forma de comunicarse sin ruido, un ritmo callado. El tipo de rutina que nace cuando el mundo afuera de tu ventana no es un lugar seguro para mirar. Caleb tenía 12 años, pero le dolían los hombros como si tuviera el doble de tanto cargar, de nunca saber cuándo todo se iba a venir abajo. La puerta de entrada se abrió con más fuerza de lo normal. Stephanie entró tropezando, el sudor brillándole en el cuello, el cabello recogido con una pinza vencida. Su bolsa colgaba como si pesara una tonelada. Y Dale Whitman venía detrás. La camisa mal abrochada, lentes oscuros puestos aunque ya estaba oscuro adentro. Y esa cara, esa expresión que siempre le apretaba el estómago a Caleb. «Quítala del suelo», murmuró Dale Whitman señalando a Lina. «Está dibujando», dijo Stephanie con suavidad. En mi sala Caleb se movió rápido levantando a Lina, aunque ella protestó bajito. Estábamos en silencio. Intentó explicar. La boca de Dale Whitman se torció. «Siempre tienes una excusa». Sacó una cerveza del refri, ni los miró. Stephanie soltó su bolsa en el piso. «Hoy no». «¿Sí? Hoy no». ¿Qué respondió él? «Hoy no vamos a fingir que tus escuincles mandan aquí. Hoy no vamos a actuar como si yo no fuera el único adulto en esta casa con un trabajo que vale la pena». Stephanie abrió la boca, pero no dijo nada. Esa noche el calor no se fue, solo se metió más hondo como si también él hubiera decidido quedarse. Dale Whitman se quedó viendo la tele. Fuerte balbuceando insultos a los comerciales, Caleb se llevó a Lina al cuarto temprano. Intentó mantenerla callada aunque ella quería bailar. Giraba con los brazos levantados, riéndose de todo y de nada. «Shh», le susurró él. «Lo vas a despertar». Pero ella no escuchó, o no le importó. O tal vez a los 3 años todavía se cree que el amor suena más fuerte que el miedo. Y entonces, demasiado rápido para detenerlo, la puerta se abrió de golpe. Dale Whitman estaba ahí llenando el marco con sus hombros. «Te dije que la mantuvieras callada», gruñó. «Solo estaba jugando», dijo Caleb acercándose a Lina. Pero Dale Whitman llegó primero y la empujó con fuerza. Ella cayó de espaldas, su cuerpo pequeño golpeando el borde de la mesa de centro con un sonido seco espeso. Ese tipo de ruido que no debería existir en un cuerpo tan chiquito. El tiempo se deshizo. Caleb parpadeó. Y de pronto la habitación ya no era una habitación. Era fuego. Era sangre y silencio y aire que no podía encontrar. Lina yacía hecha un ovillo, sin llorar, sin moverse. «Va a estar bien», murmuró Dale Whitman dando un paso atrás. Caleb cayó al suelo. Lina le sacudió el hombro con cuidado. Sus ojos temblaron pero no se abrieron. «¿Necesita un doctor?», gritó Dale. Whitman bufó. «Tienes que madurar. Esa mocosa siempre está estorbando. Tal vez ahora aprenda a obedecer. La lastimaste». Se pegó con la mesa. «Es torpe. Los niños hacen tonterías. Tú la empujaste». Dale Whitman se inclinó hacia él. «Y te vas a quedar calladito. Si dices algo los van a separar. ¿Crees que un hogar temporal va a dejar que un niño de 12 años críe a una bebé? Vas a perderla». Caleb sintió que el suelo se inclinaba bajo sus pies. «Ella es todo lo que tengo», susurró. «Y tú no eres nada. Sin mí», soltó Dale Whitman. «Tu mamá me necesita. Tú necesitas dejar de estorbar». Caleb lo miró, y por primera vez no apartó la vista. «No está respirando bien», murmuró Dale Whitman. Ya estaba dándole otro trago a su cerveza sin siquiera voltearlo a ver. Fue entonces cuando Caleb se levantó. Caminó hacia Lina. La envolvió en la cobija del sillón, una de esas de franela suave pero gastada de tantas lavadas, y la levantó con cuidado entre sus brazos,
Su cabecita se apoyó contra su pecho. Respiración bajita, la piel ardiendo. No se puso zapatos. No llevó celular. Simplemente se fue. Cruzó la puerta, bajó las escaleras y se metió de lleno en la boca abierta del verano. Nadie lo detuvo. El mundo, como siempre, volteó a otro lado. Caminó 4 cuadras antes de que los brazos comenzaran a temblarle. Lina pesaba más con cada paso. El sol le quemaba la nuca. Los coches pasaban sin frenar. No lloró. No podía permitírselo. En una gasolinera entró a pedir ayuda. El cajero, un adolescente con la mirada perdida, los miró por encima y dijo: «No hay teléfono. Política de la tienda». Caleb tragó saliva. «Tiene 3 años». Se golpeó la cabeza. «Por favor». El muchacho se encogió de hombros. «Intenta en el hospital». Así que siguió caminando. Cerca del límite de la ciudad, pasó junto a un letrero que decía: «En un mundo lleno de ruido, sé el lugar silencioso de alguien». Le susurró historias al oído a Lina. Sobre hot cakes con forma de estrella. Sobre su mamá cuando cantaba en la cocina. Sobre un patio trasero que no tenían pero que tal vez algún día tendrían. En una esquina una señora mayor con un andador lo vio y gritó: «Mi amor, ¿necesitas ayuda?». Caleb dudó, pero se giró. Ella miró a Lina de un solo vistazo y le hizo señas. «Ven, siéntate, déjame verla». Se sentó en su porche. Ella tocó la frente de Lina. Frunció el ceño. «No manejo», dijo, «pero puedo darte 20 pesos. La clínica está a 10 minutos si corres». Caleb la miró sorprendido. Ella le sonrió con ternura. «Yo también tuve hijos y nietos. Sé cómo se ve la desesperación cuando se disfraza de valentía». Él asintió. «Gracias. Estás haciendo lo correcto por ella», le dijo la mujer. Y con Lina bien apretada contra su pecho y el mundo por fin notando que existían, Caleb corrió, no huyendo de algo, sino hacia algo, hacia ayuda, hacia sanación, hacia ese tipo de silencio que no duele sino que escucha. El calor subía del pavimento, como si tuviera algo que decir. Ondulaba en la distancia volviendo los coches espejismos y las señales de alto fantasmas. Los brazos de Caleb Moore temblaban por el peso de su hermanita, pero no la acomodó. Lina yacía pesada y caliente contra su pecho, respirando bajito con los rizos pegados por el sudor. No había dicho nada en 20 minutos desde la caída. El sol estaba alto blanco, el tipo de calor que vuelve al aire castigo. Él tenía 12 años y estaba descalzo. La banqueta le quemaba con cada paso, pero no se detuvo. Pasó junto a un hombre en bicicleta que desaceleró solo para mirarlo, y luego pedaleó más rápido volteando la cara. Una mujer paseaba a su perro al otro lado de la calle. Lo vio de reojo, los labios entreabiertos como si fuera a decir algo, pero no dijo nada. Subió el volumen de su celular y siguió caminando. Caleb no los culpaba. La gente tenía sus vidas, sus horarios, sus razones. Aún así dolía. «Te tengo, bichita», susurró a Lina, cuya cabecita descansaba sobre su clavícula. «Pase lo que pase, te tengo». Las palabras sonaban a algo que su madre solía decir. Cuando las cosas aún no estaban tan rotas, dobló en la avenida Belmont. Eran 3 cuadras largas hasta la clínica más cercana. Las había contado una vez cuando su mamá necesitó antibióticos. 3 cuadras sin sombra. Una parada de camión. Recordaba haberse sentado ahí con las piernas colgando, porque aún no tocaban el piso viendo a otros niños con sus papás comprar helado al cruzar la calle. Ahora nadie regalaba paletas. Solo el sol implacable y enorme. Sus pies comenzaban a ampollarse. Intentó caminar por los parches de pasto al borde de la banqueta, pero hasta esos estaban secos como agujas. Lina gimió una vez. Luego se quedó en silencio. Otra vez. Ese silencio le dio más miedo que cualquier grito. Pasó frente a una pequeña plaza comercial. El letrero de un lugar de empeños parpadeaba, abierto en luces rojas, aunque la puerta estaba cerrada con seguro. Un hombre detrás del mostrador lo miró fijamente cuando Caleb intentó abrir. No se movió para ayudar. Caleb apoyó la frente en el vidrio un momento solo para sentir algo frío y siguió caminando. Ya no sentía los brazos, pero no se detuvo. Cada respiro le raspaba las costillas. El sudor le bajaba por la espalda en hilos constantes. Pasó por una tiendita y entró. El golpe de aire acondicionado le sacó un jadeo.
El dependiente, un joven con el cabello largo y cara de no haber dormido en días, apenas levantó la vista. No se permite estar aquí sin comprar. No estoy vagando, dijo Caleb demasiado débil para sonar enojado. Está lastimada. El dependiente parpadeó. ¿Necesitas una ambulancia? Caleb negó con la cabeza. No tengo celular. Puedo usar el tuyo solo un segundo. El hombre lo escaneó con la mirada. No se puede. Si el gerente se entera me lo descuenta. Caleb se quedó ahí un segundo más sosteniendo a Lina, como si la soltaba ella pudiera desvanecerse. Luego se dio la vuelta y salió. Las puertas automáticas se cerraron tras de él con un susurro. Afuera. Otra vez el calor lo golpeó como una cachetada. Dobló en la siguiente calle, Ashby. La clínica ya no estaba lejos. Tal vez 6 minutos. 7 máximo. ¿Te acuerdas del estanque de patos que vimos en el libro? Le susurró a Lina. Un día iremos. Te dejaré lanzar migajitas de pan. No hubo respuesta. Un recuerdo emergió de algún rincón viejo. Su mamá cantando. Tú eres mi sol en la cocina. Solía girar a Lina en círculos hasta que la bebé chillaba de risa. Cuando sus ojos aún no estaban rodeados de puro cansancio, cuando Caleb todavía creía que los adultos arreglaban las cosas, pasó frente a una iglesia. Las escaleras eran anchas y blancas, manchadas de excremento de pájaro y calor. Un letrero afuera decía: la bondad es el idioma que los sordos pueden oír y los ciegos pueden ver. Se detuvo. No lo tenía planeado. Sus rodillas cedieron. Se dejó caer en los escalones de concreto abrazando a Lina, más fuerte el pecho agitándose. Las lágrimas le nublaron el letrero. La garganta le ardía con polvo, con pena, con rabia, que no sabía cómo sacar. Una puerta crujió. Una voz áspera, vieja, suave. «Hijo». Él levantó la vista. Una mujer estaba en el umbral, tal vez 60 y tantos, o más. El cabello recogido en un chongo bajo, vestido azul pálido. Llevaba una Biblia en una mano y unas llaves en la otra. Entrecerró los ojos contra la luz. «¿Está respirando?», preguntó. Él asintió. «Apenas ven», dijo. «Rápido». La siguió adentro. El vestíbulo olía a cera para madera y a limón. Lo condujo a un sillón justo detrás del santuario y le indicó que acostara a Lina. Luego desapareció y volvió con un trapo húmedo y una botella de agua. «¿Tienes familia cerca?», preguntó Caleb. Negó con la cabeza. «Nadie que pueda ayudar». Ella le puso el trapo en la frente a Lina. «¿Cómo te llamas, Caleb?» «Y ella, Lina, tiene 3 años». La mujer asintió como si ya los conociera. «Voy a llamar a la clínica», dijo. «Está aquí, cerquita. Haré que alguien te espere afuera». Se golpeó la cabeza. Susurró Caleb. «Fue fuerte». «Lo sé», dijo ella. Caleb bajó la mirada a sus pies. Ampollados, rojos, pelados. Ella no hizo nada malo. «Te creo». Esas palabras rompieron algo dentro de él. «No sabía qué más hacer», dijo. «Solo caminé». Ella se sentó junto a él. A veces caminar es lo más valiente que uno puede hacer. Cerró los ojos. El silencio que los rodeaba no era pesado. Era suave. La gente seguía volteando a otro lado. Dijo después de un rato. «A veces mirar implica sentir, y hay personas que le tienen miedo a sentir. Pero tengo 12, dijo él, y yo no tuve miedo». Ella le tomó la mano con cuidado. «Entonces ya eres más hombre que muchos». Afuera un motor encendido. Ella se levantó y abrió la puerta. Una camioneta de la clínica esperaba en la banqueta. El conductor bajó con cara seria pero amable. Mientras la mujer ayudaba a Caleb a levantar a Lina, lo miró directo a los ojos y le dijo: «No la fallaste, Caleb. Caminaste por fuego para traerla hasta aquí». Él tragó saliva. Asintió. Antes de subir a la camioneta se volteó una última vez. «¿Por qué me ayudó?». Ella sonrió. «Porque una vez alguien no me ayudó. Y prometí que yo nunca haría lo mismo». Entonces la puerta se cerró y la camioneta se alejó dejando en el cemento caliente las huellas de un niño. Pequeñas, descalzas y ardiendo de amor. La clínica olía a desinfectante y pintura vieja. Una enfermera detrás del cristal hablaba por su audífono mientras garabateaba con una pluma mordida. La sala de espera estaba llena. Niños enfermos aferrados a padres agotados. Un anciano tosiendo en silencio en una esquina. Una mujer con una bolsa de hielo presionada en la mejilla con manos temblorosas. Nadie notó al niño al principio.
Caleb estaba justo dentro de las puertas de vidrio corredizas, con los brazos firmemente alrededor de Lina. Su cabeza reposaba en su pecho, la cara enrojecida por la fiebre débil, su camisa pegada al cuerpo por el sudor y el polvo, y sus pies rojos, agrietados, ampollados apenas lo sostenían. Se acercó al mostrador. La enfermera levantó la vista brevemente. «Necesito ayuda», dijo Caleb. Su voz sonó como si viniera desde el fondo de un pozo. La enfermera frunció el ceño. «¿Dónde están tus papás?» «Ella tiene 3 años», susurró. Se golpeó la cabeza. «No está despertando bien. Te pregunté por tus papás. No sé dónde está mi mamá. Por favor, solo... necesita un doctor». Ya los ojos de la enfermera se detuvieron un instante en Lina, en su cuerpecito flojo en el moretón cerca de la sien, pero su voz no se suavizó. «Necesitamos a un adulto. Un tutor. Alguien que firme los formularios. Información del seguro. Sin eso nosotros... ¡Se está muriendo!», gritó Caleb. La sala de espera se quedó en silencio. El anciano tosió una vez más y luego cayó. Hasta la pluma de la recepcionista se detuvo. «Está ardiendo», dijo Caleb más bajo. «Ahora. No puede hablar. Ni siquiera llora». La enfermera dudó. Su boca se movía insegura, y entonces una voz serena, firme, con autoridad inconfundible, se escuchó desde atrás. «Ayúdenla». Todos voltearon. Un hombre alto estaba parado cerca de la entrada, enmarcado por el resplandor del sol. Llevaba un traje gris oscuro y una autoridad que no hacía ruido, pero se sentía. La corbata aflojada, el saco colgado del hombro, como si no hubiera planeado detenerse ahí. Pero algo lo obligó. Nathaniel Rhodes. La mayoría lo conocía por nombre, pocos por rostro. El hombre que había construido la mitad de los albergues del Estado. El millonario que jamás daba entrevistas. Un viudo con mansión pero sin familia. Un hombre que siempre se mantenía al margen hasta que no. Ahora dio un paso al frente con la mirada fija en la niña que Caleb cargaba. «No necesita un formulario», dijo. «Necesita ayuda». Ya la enfermera parpadeó. «Señor, yo pago», dijo simplemente. «Todo, cárguenlo a mi cuenta, solo atiéndanla. Por favor». 2 palabras. La primera vez que su voz se quebró, la enfermera se levantó sin decir más y desapareció tras una puerta batiente. Un momento después apareció un equipo médico, una camilla, guantes, urgencia silenciosa. Uno de ellos se acercó a Lina. No, susurró Caleb, aferrándose más fuerte a ella. Una enfermera se arrodilló frente a él. «Está bien, corazón. Puedes caminar justo a su lado». «No quiero que esté sola», dijo Nathaniel. Se puso a su lado, agachándose a su altura. No lo tocó. No habló de inmediato. Solo esperó a que Caleb lo mirara. «¿La cargaste todo el camino?», preguntó con suavidad. Caleb asintió. «Ella no debía caerse», dijo. «Él la empujó y yo no lo detuve». «La protegiste», dijo Nathaniel. «La trajiste hasta aquí. Eso es lo único que importa ahora. No tengo a nadie más. Ya tienes». La camilla empezó a moverse. Caleb la siguió con una mano en el barandal. Nathaniel observó hasta que las puertas se cerraron. Luego se volvió hacia el mostrador. «Quiero que esté en la mejor habitación que tengan», dijo. «Sin retrasos, sin preguntas». La enfermera asintió atónita. «Sí, señor». Se dio vuelta para sentarse, pero se detuvo al notar algo en el suelo. Un calcetín rosa pequeño. Al revés, suciado por el camino. Se agachó lentamente y lo recogió, alisando la tela entre los dedos como si fuera algo sagrado. Lo guardó. Pasó una hora. Caleb estaba sentado en una sala fría con luces tenues y una máquina de dulces que se tragó su último peso. Nathaniel estaba junto a él sin leer, sin hablar, a menos que Caleb lo hiciera. En un momento, Caleb murmuró: «Le gusta el cereal de fresa». «El que tiene malvaviscos». Nathaniel asintió. «Y odia los ruidos fuertes. Llora si alguien azota una puerta». «Lo voy a recordar». Volvieron al silencio. Luego Caleb dijo tan bajito que casi se tragó las palabras: «Él me dijo que si decía algo nos iban a separar, que se la iban a llevar». Nathaniel no respondió de inmediato. Respiró hondo. Luego se inclinó hacia él. «Mi padre solía decirme algo parecido, que nadie le iba a creer a un niño, que debía sentirme agradecido de que no se hubiera ido». Caleb
Lo miró sorprendido. ¿Te pegaba? La mandíbula de Nathaniel se tensó, no donde se notara. Volvieron al silencio. Pero era otro tipo de silencio. No pesado, no vacío, compartido. Una doctora entró. Hablaba con un tono suave. Conmoción, deshidratación, trauma craneal leve. Pero Lina iba a estar bien. Necesitaría descanso, supervisión, tiempo. Preguntó por su hermano. Añadió la doctora con una sonrisa. Caleb rompió en llanto silencioso. Nathaniel se puso de pie y le pasó un pañuelo sin decir palabra. Más tarde estaban junto a la cama de Lina. Se veía tan pequeña bajo las sábanas con el suero pegado a la mano, los rizos húmedos y desordenados. Caleb se sentó a su lado acariciándole los deditos. «¿Va a estar bien?», preguntó. Nathaniel asintió. «Es fuerte, como su hermano». Caleb susurró. «Gracias por no irse». Nathaniel no respondió de inmediato. Él miró a Lina con algo imposible de leer en los ojos. «Estuve a punto de seguir de largo», admitió. «Venía por otra cosa. Una junta a la que no quería entrar, iba a cancelar dar la vuelta, pero entonces los vi. ¿Por qué te detuviste?». La voz de Nathaniel bajó. «Porque sé cómo se ve cuando alguien se está rompiendo y nadie hace nada». Caleb lo miró con los ojos bien abiertos. «No lo dejaré acercarse a ella otra vez», dijo con rabia contenida. «No tendrás que hacerlo». Nathaniel se enderezó. «Cuéntame todo. La verdad, aunque duela. Yo me encargo». Caleb dudó. Luego empezó a hablar. Todo, desde los moretones hasta las amenazas. El miedo callado que nunca se iba de su cocina. El momento en que Lina cayó, y ni siquiera lloró. Nathaniel no lo interrumpió ni una vez. Cuando Caleb terminó con la voz áspera agotada, Nathaniel solo dijo: «Nunca debiste cargar con esto. Tú solo». Y por primera vez en mucho tiempo, Caleb dejó que alguien más compartiera ese peso, aunque fuera un poco. El pasillo fuera del cuarto de recuperación de Lina estaba pintado de un color beige opaco, de esos que no ofenden, pero tampoco consuelan. Caleb estaba encorvado en una silla demasiado grande para él, con las piernas colgando sin tocar el suelo, los jeans tiesos por el sudor y el polvo. Frente a él, Nathaniel Rhodes se inclinaba hacia adelante en una silla acolchonada con los codos sobre las rodillas, observando al niño con una paciencia que se sentía merecida. Ninguno había dicho mucho en los últimos 10 minutos, pero el silencio no era incómodo. Era como el silencio que llega después de una tormenta cuando aún no sabes si ya pasó, pero al menos el viento dejó de sacudir las ventanas. Caleb volvió la cabeza hacia la ventana al fondo del pasillo. Se alcanzaba a ver un pedacito de cielo que empezaba a tornarse crepúsculo. «Siempre dice que el cielo se pone rosa cuando los ángeles se peinan», murmuró. Nathaniel lo miró. «Suena como poeta». «Tiene 3 años», apenas encogió los hombros Caleb, «pero a veces dice cosas que suenan como música». Nathaniel sonrió levemente. Luego bajó la mirada hacia sus manos. Tenía el calcetín, el que se le había caído a Lina en el camino. No había planeado guardarlo, pero no lo soltó tampoco. «No creí que nadie nos fuera a ayudar», dijo Caleb bajito. «¿Por qué?». El niño volvió a encogerse de hombros, pero la garganta se le apretó. «La gente no ayuda. Mira, pasa». Se voltea. Nathaniel no se apresuró a responder. Caleb lo miró entonces, de verdad lo miró. «¿Por qué tú no lo hiciste?». La pregunta quedó en el aire como vapor subiendo del asfalto caliente. Tenía todo el derecho de hacerla. Nathaniel respiró hondo, eligiendo bien las palabras. «Porque me vi en ti. Hace mucho. Yo era el que estaba solo, cargando demasiado, y nadie volteó a verme». Caleb frunció el ceño. «¿Qué pasó?». Nathaniel se quedó callado un momento. Luego respondió: «Alguien debió intervenir, pero no lo hizo. Y durante mucho tiempo creí que eso significaba que yo no importaba». El niño lo estudió. «Tú eres rico. Tienes todo». «Tengo cosas», corrigió Nathaniel con suavidad, «pero las cosas no son lo mismo que tener paz, o estar presente, o sentirte seguro». Hubo un silencio. Entonces Caleb preguntó: «¿Alguna vez te sentiste mejor?». Nathaniel lo miró directo. «Solo cuando dejé de fingir que no necesitaba a los demás». La puerta del cuarto de Lina se abrió un poco, y una enfermera salió. «Está dormida», susurró.
Puedes pasar con ella si quieres. Caleb se levantó de inmediato. Aquí estaré, le dijo Nathaniel. Dentro del cuarto. Lina estaba acurrucada bajo una cobijita azul pálido con un brazo estirado sobre la almohada. Las máquinas pitaban bajito. Caleb se sentó junto a ella, tomó su manita y la envolvió con sus dedos. Ella no despertó, pero sus deditos se movieron apenas. Él sonrió entre lágrimas. «Te dije que íbamos a llegar», le susurró. Se quedó con ella casi una hora, viendo cómo subía y bajaba su pecho. En un momento, tarareó la canción que su mamá solía cantar mientras doblaba la ropa, desafinado, bajito pero lleno de recuerdos. Cuando salió de nuevo al pasillo, Nathaniel se puso de pie. «¿Estás listo? ¿A dónde vamos? Mi coche está abajo. Pensé que podríamos pasar a algún lugar, que te bañaras, comieras algo bien. Si te parece bien». Caleb dudó. «No quiero dejarla sola. Estará aquí toda la noche, monitoreada, a salvo». El niño pareció debatirse por dentro. Luego asintió despacio. Nathaniel lo llevó hasta un sedán negro estacionado cerca de la entrada de urgencias. Parecía otro mundo. Los asientos de piel, el jazz, suave, saliendo de las bocinas, el murmullo silencioso del confort. Caleb se dejó caer en el asiento trasero mirando el techo. «Este carro huele a naranjas. Cedro y cítricos», dijo Nathaniel. «Me recuerda a la cocina de mi abuela. Solía dejar cáscaras de naranja en la repisa de la ventana». «Qué raro», dijo Caleb, pero sonrió. «Creo que me hubiera caído bien». «Y tú a ella», respondió Nathaniel. Manejaron en un silencio cómodo. Cuando llegaron a la casa de huéspedes que Nathaniel había conseguido, modesta pero acogedora, con un columpio en el porche y 2 cuartitos, Caleb la miró como si pudiera desaparecer. «Aquí me voy a quedar. Por ahora. Hasta que sepamos qué sigue». Nathaniel no mencionó al abogado al que ya había llamado, ni los 3 mensajes que le dejó al trabajador social, ni la promesa silenciosa de nunca dejar que Dale Whitman se acercara de nuevo al niño. Adentro, Caleb se bañó. El vapor empañó el espejo y se quedó bajo el agua caliente más tiempo del que pensaba. Cuando salió, había ropa limpia sobre la cama, una camiseta suave, pants cómodos hasta calcetas. Se cambió despacio. En la cocina, Nathaniel revolvía algo en la estufa. «No suelo comer mucho», dijo Caleb asomándose. «Bien», respondió Nathaniel. «Esto no es mucho, solo sopa y pan tostado». Caleb se sentó a la mesa. La madera estaba tibia bajo sus dedos. No habló mientras comían, pero a la mitad del plato dijo: «Casi todos los adultos dicen que van a estar y luego no están». Nathaniel asintió. «Lo sé. Tú eres el segundo que no volteó la cara». «¿Y quién fue el primero?». Caleb pensó por un largo momento. «Una señora afuera de una iglesia. Me dio 20 pesos y una bolsa con hielo. Me dijo que no tenía que cargar sola con ella». Los ojos de Nathaniel se suavizaron. «¿Y no tenías?». «Pensé que sí. Conozco esa sensación», dijo Nathaniel. «Como si tú no lo sostienes todo, nadie más lo va a hacer». «Sí», susurró Caleb. Después de cenar, Nathaniel le ofreció el sillón, pero Caleb eligió el tapete del cuarto vacío de Lina. Extendió una cobijita delgada y se acostó de espaldas a la puerta. Antes de apagar la luz, preguntó: «¿Puedo dejar la luz del pasillo prendida?». «Claro que sí». La luz quedó encendida toda la noche. Y Caleb durmió, por primera vez en semanas, sin pesadillas, sin gritos a través de paredes delgadas, solo el zumbido de una casa tranquila, una luz en el pasillo y la certeza de que alguien sí se quedó, no por aparentar, no por lástima, sino porque quiso. En esa quietud, esa decisión se volvió promesa. El segundo adulto en su vida que no lo miró con lástima, tal vez sería el primero en quedarse. Las luces del hospital tenían ese brillo suave, lechoso, que hacía que todo pareciera menos urgente de lo que era. Pero Caleb conocía la urgencia. Había vivido con ella bajo su techo, junto a su aliento. Lina dormía otra vez con las mejillas pálidas pero en paz. Una enfermera le había dibujado un osito en la impresión del monitor. Le había dicho que era una guerrera chiquita, y Caleb casi lloró por lo tierno que lo dijo. Pero afuera de su cuarto el mundo real no se había ablandado. Seguía siendo filoso, lleno de adultos que pedían formularios, pruebas y voces más fuertes de lo que un niño de 12 años podía dar. Nathaniel estaba junto al módulo de enfermeras, el teléfono pegado al oído, la voz baja y firme. «Sí»,
Estoy al tanto del protocolo de custodia. No soy familia legalmente, pero está en peligro. Los dos lo están. Ya tengo a un abogado viendo el caso. Caleb lo miraba a ese hombre alto y callado que no había dudado ni una sola vez desde que lo conoció. No pidió explicaciones. No dijo, ¿estás seguro de lo que dices? Dijo, cuéntamelo todo. Y lo dijo en serio. Pero ahora, incluso con abogado, con las cuentas pagadas, faltaba algo. Algo que Caleb no sabía cómo nombrar. Pruebas. A la mañana siguiente, Caleb estaba sentado en la pequeña mesa junto a la cama de Lina. Ella ya estaba despierta comiendo yogur despacito. Seguía débil. Seguía sin hablar mucho. Le entregó un pedazo de papel arrugado y con los bordes rasgados. Un dibujo, 4 monitos de palitos. 2 grandes. Uno con una botella en la mano y el ceño fruncido. Uno más pequeño con cabello rizado acostado, junto a algo puntiagudo. Quizás una mesa. Y otra figura más. Un niño con lágrimas cayendo de 2 puntitos. Caleb lo miró. Sabía exactamente qué era Bichita. Susurró. Ella señaló el dibujo y luego el suero en su mano. Él hizo esto, dijo. Solo 3 palabras, pero quedaron flotando en el aire quemando como humo de bengala. En ese momento entró Nathaniel con un café en la mano. «Buenos días», saludó con suavidad. Luego se detuvo al ver el dibujo. Caleb se lo extendió. «Acaba de decir, él hizo esto». Nathaniel tomó el papel con cuidado, sus dedos rozando los de Caleb. «Nadie en esa casa me va a creer», dijo Caleb. «Van a decir que lo inventé, o que estoy cubriéndola». Nathaniel se sentó. «¿Y si no les pedimos que te crean?» Caleb lo miró confundido. «Pedí a un investigador privado que pase hoy por tu edificio», dijo Nathaniel. «Tal vez algunos vecinos hablen, pero más importante», hizo una pausa. «Algunas casas de ese conjunto, incluida la tuya, fueron equipadas el año pasado con timbres inteligentes, sensores de movimiento, grabaciones de video». Los ojos de Caleb se agrandaron. «¿Crees que la cámara lo vio?» «Creo que es posible», respondió Nathaniel. «Y si no fue esa, tal vez la de algún vecino. A veces la verdad vive en las cosas que nadie nota». Caleb apretó el borde de la mesa. «Si tuviéramos un video, lo sabremos pronto», dijo Nathaniel. Luego más suave. «Ya dijiste la verdad. Ahora es tiempo de que alguien te ayude a probarla». Esa tarde, mientras Lina descansaba y Caleb dormitaba a su lado, con un brazo sobre su cuerpecito, Nathaniel salió al encuentro de la investigadora privada, una mujer dura de mediana edad llamada Carol, con esa forma de caminar que decía, «Quítate de mi camino sin necesidad de hablar». Le entregó una memoria USB. «Esto es de la unidad frente al patio. Captó movimiento y audio desde la ventana del niño. El día que mencionaste, el material está limpio, sin alteraciones». Y Carol lo miró directo. «Es fuerte, pero suficiente», dudó un momento, antes de añadir. «Tuvo suerte de salir corriendo cuando lo hizo». Nathaniel asintió, aunque su rostro no mostró nada. Ese tipo de calma que uno aprende tras años de esconder reacciones. Pero por dentro algo lo sacudía. Furia, alivio, y algo más pesado que ambos. Dolor de que hubiera llegado a esto. De que un niño tuviera que sangrar para ser creído. Tomó la memoria y se dio la vuelta para regresar. Carol lo detuvo. «Ese niño», dijo con la voz más suave. «He visto muchas cosas, pero la forma en que la cargaba en el video seguía diciendo, no te duermas, bichita, ya casi llegamos. Quédate conmigo». Una y otra vez. Nathaniel asintió una sola vez. «Lo sé». De vuelta en la habitación del hospital, esperó a que Caleb despertara y Lina estuviera coloreando mariposas en un librito de calcomanías. Entonces le entregó la memoria al niño. «La tenemos», dijo. «Muestra lo que pasó». Caleb abrió la boca sorprendido. «¿La viste?» Nathaniel asintió. «El mundo entero podría verla. Si tú quieres». Caleb miró la pequeña USB como si fuera un salvavidas. Luego susurró. «Eso lo detendrá. Es el comienzo», dijo Nathaniel. «Policía. Corte órdenes de restricción. Custodia protegida. Tu historia ya no es solo palabras. Ya no le tengo miedo», dijo Caleb. «Pero sí me da miedo que no les importe». Nathaniel se arrodilló a su lado. «A mí me importa. Ya somos 2. El abogado también. Y cuando les mostremos esto, tu verdad, su dibujo, ese video, habrá más». Caleb no dijo nada por un buen rato. Luego, por fin.
¿Tú crees que mamá sabía? Nathaniel parpadeó. ¿Saber qué? ¿Qué tan mal estaban las cosas con Dale Whitman? Nathaniel lo pensó. Creo que tal vez ella también se estaba ahogando. Hay gente que no puede pedir ayuda cuando ya está bajo el agua. Caleb asintió lento. Luego, ¿y ahora qué pasa? Nathaniel miró hacia Lina. Ahora la dejamos descansar. Dejamos que el abogado trabaje y esperamos. Pero tú no vas a esperar solo. Caleb soltó un suspiro que ni siquiera sabía que estaba conteniendo. Esa noche, después de arropar a Lina en la cama del hospital, Caleb se sentó en la banca junto a la ventana, mirando las luces de la calle. Nathaniel se le unió en silencio. Antes pensaba que la única forma de estar a salvo era ser chiquito callado, no llamar la atención. ¿Y ahora? Preguntó Nathaniel. Ahora, creo que ser notado por la persona correcta es lo que te salva. Se quedaron en silencio otra vez, ese tipo de silencio que ya no duele. Entonces Nathaniel sacó algo del bolsillo. El dibujo. Lo había aplanado puesto en una funda de plástico. Voy a enmarcar esto, dijo Caleb. Alzó una ceja. ¿Por qué? Porque es la verdad, y la verdad vale la pena protegerla. Caleb asintió con la garganta hecha nudo. Y muy lejos, en la ciudad ya oscura, Dale Whitman. Whitman era escoltado fuera de su departamento esposado. La verdad había encontrado su camino de regreso a casa, no con gritos, sino con silencio. La habitación olía ligeramente a papel viejo y a limpiador de limón, como si muchas confesiones hubieran sido borradas de esas paredes. Caleb estaba sentado al centro de una mesa larga de madera, sus pies apenas tocaban el piso. Sus manos estaban entrelazadas en el regazo, no por nervios sino por costumbre. Había aprendido hace mucho a quedarse quieto, a no ocupar mucho espacio cuando los adultos hablaban, pero hoy tenía algo que decir. Junto a él estaba Nathaniel Rhodes, tranquilo en silencio con una libreta cerrada frente a él. Al otro lado de la mesa, la investigadora del DIF, la señorita Garvey, le ofrecía un vaso de agua que Caleb no tocó. Un abogado del Estado estaba sentado en una esquina. Una grabadora parpadeaba en rojo. Todo estaba en silencio, como antes de una tormenta. ¿Nos puedes contar de nuevo con tus propias palabras?, preguntó la señorita Garvey con voz suave. No hay prisa. Caleb bajó la mirada hacia la mesa. Su voz era pequeña pero firme. Él me dijo que si decía algo se la iban a llevar. A Lina. Dijo que nos iban a separar, que siempre hacen eso con niños como nosotros. ¿Quién te dijo eso? Dale Whitman, respondió Caleb. Es el novio de mi mamá. No sé si todavía están juntos. Nathaniel puso una mano sobre la mesa cerca, pero sin tocarlo. Solo una presencia. Caleb alzó la vista. Él la empujó. A Lina. Ella se pegó con la mesa en la cabeza. ¿Y qué pasó después? Le dije que llamara a alguien. Se rió. Dijo que iba a despertar, que dejara de llorar como niña y me aguantara. Caleb hizo una pausa, pero no despertaba. Su cara no se movía. La señorita Garvey tomaba notas rápidamente. La envolví en la cobijita del pato. Es la más suavecita. Y caminé. Volteó a ver a Nathaniel hasta que él me encontró. El abogado se aclaró la garganta. Y antes de ese día, fue la primera vez que el señor Dale Whitman lastimó físicamente a tu hermana. No, dijo Caleb bajito. Le apretaba el brazo. Le gritaba. Una vez la encerró en el baño por 1 hora porque tiró jugo. Yo intenté sacarla. Él me dio una cachetada. Hubo silencio. ¿Y tu mamá?, preguntó el abogado. ¿Dónde estaba cuando pasaban esas cosas? Caleb dudó. Estaba cansada, siempre cansada. A veces llorando, a veces ni estaba. La puerta se abrió con un clic suave. Todos voltearon. Ahí estaba ella, Stephanie. No tocó. Se veía más delgada, el cabello sin cepillar, el maquillaje de hace 2 días. Aún pegado bajo sus ojos como pintura fantasma, se quedó en el marco de la puerta congelada. Me dijeron que podía pasar, dijo. La señorita Garvey asintió. Estás registrada. Pasa, por favor. Stephanie se sentó en una esquina, ni junto a Caleb ni enfrente, apenas dentro del cuarto, como si la culpa tuviera un radio. Se retorcía las manos. Miró a su hijo. Luego apartó la mirada. Puede hablar si gusta. Señora Monroe, dijo el abogado. No lo sabía, susurró. Nadie dijo nada. Pensé que nos estaba ayudando, que pagaba la renta, que los cuidaba mientras yo trabajaba de noche.
Estaba tan cansada que... Su voz se quebró. Me convencí de que Caleb estaba exagerando, que quería que dejara a Dale Whitman como dejé a su papá. Caleb no se movió, pero sus ojos se apagaron como si alguien hubiera bajado las cortinas de su alma. Nathaniel habló por fin. No le creíste a tu hijo cuando te dijo que tenía miedo. Stephanie tragó saliva. No dijo. Pensé que estaba enojado, porque yo volvía a salir con alguien que solo quería tenerme para él. Yo nunca quise eso, dijo Caleb. Apenas un susurro. Lo sé, murmuró ella. Otro silencio. Entonces Caleb metió la mano en su mochila y sacó una hoja de papel, doblada en 3 partes, con las orillas maltratadas. Garabatos de niño. La deslizó por la mesa. ¿Qué es esto?, preguntó la señorita Garvey. Es de Lina, dijo Caleb. Lo dibujó en el hospital. La enfermera le dio crayones. Todos se inclinaron hacia adelante. Un dibujo con crayones. Una figura con coleta y vestido morado tirada junto a un rectángulo café. Obviamente una mesa. Una figura alta y roja con cejas enojadas, y otra figura más pequeña y azul cargando algo que parecía una cobija, y junto a ellos escrito fonéticamente. Caleb me llevó. Stephanie se atragantó. Eso es lo que recuerda, dijo Caleb. No tiene todas las palabras, pero sí se acuerda. La habitación se sintió como un suspiro contenido. No creí que hubiera visto, añadió, pero sí lo hizo. Stephanie se puso de pie, no con enojo, más bien como desplomándose. Caminó hasta la mesa, los ojos rojos, y colocó una mano temblorosa sobre el dibujo. Miró a su hijo. Te fallé, dijo Caleb. No dijo nada. Dejé que un hombre te tratara como ruido, y me convencí de que eras solo dramático, pero no lo eras. Estabas protegiéndola y protegiéndome. Aún sin respuesta. Dejó que las lágrimas cayeran sin gritos, sin sollozos. Solo sal y rendición. No me merezco a ninguno de los dos, susurró. Pero si me dejas, quiero intentarlo de nuevo, aunque lo único que me permitas sea esperar en la sala mientras ella duerme. Aunque lo único que reciba sea un dibujo más. Los labios de Caleb temblaron. A veces pregunta por ti, dijo. Stephanie parpadeó. ¿De verdad cree que estás trabajando tarde? No le dije que te fuiste. Stephanie se dejó caer en la silla más cercana, enterrando la cara entre las manos. Quería volver, dijo, pero no sabía cómo enfrentar lo que había ignorado, y me daba miedo que si llegaba muy tarde ya los hubieran separado. Nathaniel se aclaró la garganta. Ya estás aquí, dijo, pero no eres tú quien decide si es suficiente. Él lo hace, miró a Caleb, y por primera vez, Caleb se volvió completamente hacia su madre. Ya no confío tan fácil, dijo Stephanie. Asintió con los labios apretados. Pero me acuerdo cuando nos cantabas, esa de Sweet Baby James. Ella lo miró sorprendida. Esa es la mamá que todavía extraño, dijo él. La que tenía el trapo en el hombro y la salsa de espagueti quemada en la estufa. Los labios de ella temblaron. Si ella regresa, susurró Caleb. Tal vez podamos hacerle un dibujo también. Stephanie se cubrió la boca con una mano. La señorita Garvey se puso de pie. Por hoy es suficiente. Apagó la grabadora, y así el niño, que había caminado entre el calor y el miedo para salvar a su hermana, hizo espacio para un lugar más en la mesa. No una hoja en blanco, pero tal vez una esquina del papel, limpia, esperando, lista para ser dibujada. La sala del juzgado no era imponente, sin vitrales, sin techos altos, solo pisos de linóleo, luces fluorescentes parpadeantes y un escudo de madera montado chueco en la pared detrás de la jueza. Pero para Caleb se sentía tan grande como el mundo. Estaba sentado en la banca de madera junto a Nathaniel, sus zapatos apenas rozando el piso, las manos entrelazadas, la espalda recta, el corazón latiendo con fuerza. Dale Whitman estaba al otro lado de la sala con un traje gris oscuro que le apretaba el cuello, la mandíbula tensa de esa manera que Caleb conocía demasiado bien. No era enojo, era control. Esa confianza fría y callada que usaba cuando creía que nadie podía tocarlo. Pero hoy era distinto. Stephanie estaba sentada en la segunda fila detrás de Caleb. Sus manos temblaban sobre su regazo. No habló mucho durante el camino. Solo miraba por la ventana, los labios apretados como si contuviera un mar entero. La jueza, una mujer de mediana edad con ojos cansados y voz firme,
Declaró abierta la audiencia. No era un juicio penal. Todavía no. Era corte familiar. Un lugar donde la custodia, la tutela y la verdad se acomodaban como piezas rotas de un rompecabezas. Señor Rhodes, dijo la jueza mirando hacia Nathaniel, usted es el tutor ad litem, ¿correcto? Así es. Su señoría, respondió con calma, y ha estado a cargo del cuidado de ambos niños. Sí, desea mantener la custodia temporal mientras se investiga el caso. Así es, y añadió, porque así están más seguros. La jueza asintió, hojeando el expediente frente a ella. Luego miró a Caleb. ¿Estarías dispuesto a hablar hoy? Caleb asintió una vez. ¿Entiendes lo que significa decir la verdad aquí? Sí, dijo en voz baja. Aunque sea difícil. Lo llamaron al frente. Se acercó al asiento de testigo con las manos aferradas a los lados de madera, las piernas colgando. Di tu nombre completo, ordenó la jueza Caleb Monroe. ¿Y tu edad? 12. La sala estaba tan callada que Caleb podía oír el rasgar de la pluma en la libreta del actuario. Cuéntanos qué pasó, Caleb, con tus propias palabras. Respiró hondo. Él la lastimó. Alina. Siempre gritaba, pero esa vez la empujó. Ella se pegó en la cabeza. No lloró. Solo dejó de moverse. Su voz se quebró, pero no se detuvo. Le dije que teníamos que llamar a alguien. Dijo que no, que estaría bien, que yo era un chillón, que nadie me iba a creer de todos modos. ¿Quién te dijo eso?, preguntó la jueza con gentileza. Dale Whitman. El hombre se removió en su asiento. ¿Y qué hiciste después? La cargué. Todo el camino hasta la clínica. Cargaste a tu hermanita de 3 años descalzo por varias cuadras hasta el hospital. Sí, bajó la mirada. Las manos ya le temblaban, porque era el único que lo iba a hacer. La jueza se detuvo. Su expresión era indescifrable. El abogado de la parte contraria se levantó. Caleb, ¿Dale Whitman te dijo alguna vez qué pasaría si hablabas? Sí, respondió Caleb. Dijo que nos iban a quitar, que nos meterían en casas distintas, que nos separarían. ¿Y eso te dio miedo? Caleb lo miró. Todavía me da miedo. Silencio. Entonces Dale Whitman se puso de pie sin que nadie se lo pidiera. Esto es ridículo, soltó. Un chamaco de 12 años decide que es verdad. Ese niño siempre tuvo problemas conmigo. Está celoso. No quería que saliera con su mamá desde el principio. Señor, Dale Whitman, advirtió la jueza, está inventando cuentos. Mírenme, parecería que yo le haría daño a una criatura. Stephanie se levantó de golpe. Su señoría dijo con la voz temblorosa. ¿Puedo hablar? La jueza dudó. Luego asintió. Adelante, señora Monroe. Stephanie dio un paso al frente. Antes pensaba que Caleb exageraba, que solo no le caía bien Dale Whitman. Dejé que el cansancio nublara mi juicio. Pero vi los moretones, escuché los gritos y decidí no ver. Su voz se quebró. Mi hija pudo haber muerto. Se volvió hacia Dale Whitman con la mirada dura. Y tú ni siquiera pestañeaste. Dale Whitman bufó. Eres débil, Stephanie. Siempre has necesitado a alguien a quien echarle la culpa. No, dijo ella, alzando la voz por primera vez. Necesitaba a alguien que nos protegiera, y tú hiciste que mi hijo tuviera que hacerlo. Volvió a mirar a la jueza. Por favor, déjalos con el señor Rhodes. Es el único adulto que no volteó la cara. El abogado de Dale Whitman le susurró algo, pero él lo hizo a un lado con la mano. Yo los cuidé, ladró. Puse comida en la mesa cuando ella trabajaba turnos dobles. Y así me pagan, con mentiras y dibujitos. ¿Dibujos?, preguntó la jueza alzando una ceja. Nathaniel se levantó sacando un papel doblado de su saco. Esto lo dibujó Lina en el hospital, dijo. Representa claramente lo ocurrido, su golpe. Caleb envolviéndola en una cobija y saliendo de casa. Puede que no sea un testimonio jurado, pero es un registro. Y los niños muchas veces dicen la verdad con colores antes de encontrar las palabras. Se lo pasó a la jueza. Ella lo examinó en silencio. Después de una larga pausa, la jueza se inclinó hacia adelante. He leído los reportes médicos, las fotografías, la evaluación de la psicóloga, y ahora he escuchado al niño con mis propios oídos. Señor, Dale Whitman no podrá tener contacto con estos menores hasta nuevo aviso. Cualquier intento resultará en cargos penales. Dale Whitman abrió la boca pero no dijo nada.
La jueza continuó con un tono más suave. Señor Rhodes, gracias por intervenir. La custodia temporal permanecerá con usted mientras se realiza la revisión completa del caso. Nathaniel asintió una vez. Gracias, su señoría. Caleb se quedó inmóvil mirando el borde de la mesa tratando de respirar. Al salir de la sala ningún reportero los siguió. No hubo titulares, pero algo sagrado se había movido. Afuera la luz del sol era distinta, más suave dorada, como si el cielo hubiera soltado el aire contenido. Stephanie se paró junto a Caleb dudosa. ¿Puedo caminar contigo?, preguntó. Él asintió. Caminaron lado a lado sin tocarse, sin apurarse. Después de una cuadra ella preguntó, ¿por qué hablaste incluso con miedo? Caleb miró hacia el frente, porque a veces las voces más pequeñas son las únicas que dicen la verdad. Nathaniel los seguía unos pasos atrás dejándoles el espacio, y allá arriba el juzgado se veía pequeño común. Pero ese día dentro de él un niño encendió una chispa contra la oscuridad. Las puertas del tribunal se cerraron con un silbido tras ellos. Afuera el sol de la tarde cubría todo con un tono ámbar, los árboles, la banqueta, incluso el silencio entre madre e hijo. Stephanie caminaba 2 pasos detrás de Caleb, como si no supiera si tenía permiso de ir a su lado. Nathaniel mantenía una distancia respetuosa, sabiendo que esa parte del camino no le correspondía. Liderar Caleb no hablaba. No todavía. Miraba al frente un niño que había envejecido demasiado pronto. Las manos en los bolsillos de la chamarra que Nathaniel le había dado una talla más grande pero cálida. ¿Podemos parar por un helado?, preguntó Lina de repente desde su carriola. Su vocecita suave esperanzada rompió algo en el aire. Caleb volteó. ¿Te sientes bien? Ella asintió. Del rosa con chispitas. Stephanie miró a Caleb esperando. Ya no era su decisión. Él dudó y luego asintió. La heladería estaba tranquila, solo el zumbido del congelador y un disco de jazz suave en la esquina. Se sentaron en una mesa redonda junto a la ventana. Lina pateaba los pies mientras metía cucharadas de helado rosa a su boca con torpe alegría. Un punto de crema quedó pegado en su nariz. Caleb no comió, solo la observaba. Siempre la observaba. Stephanie estaba enfrente con la cuchara inmóvil en su vasito. Solía traerte aquí, dijo. Cuando tenías 5 años, derramabas jarabe de chocolate en todo. Caleb no respondió. Te limpiaba las manos con servilletas y me reía. No sé por qué me acordé de eso ahora. Él la miró. Porque eso fue antes. A ella se le llenaron los ojos de lágrimas. Sé que no merezco volver, no así. Pero quiero que sepas que me voy a quedar. Firmé el acuerdo. Dale Whitman no volverá a acercarse. Nunca más. Caleb parpadeó despacio. ¿Vas a ir a las juntas?, preguntó. A las de terapia. Sí, incluso cuando se ponga difícil. Stephanie asintió. Incluso entonces Caleb miró su cono de helado aún intacto. Esa es la única forma en que voy a creerte. Ella volvió a asentir. Justo. Luego en voz baja, casi al pasar, dijo. Pudiste haberlo dejado antes. La frase fue sencilla, pero cargaba años. Lo sé, dijo ella, silencio. Entonces Lina, ajena a la tensión, anunció. Los dibujé. Sacó una servilleta arrugada de su bolsillo rayada con crayón. 3 figuras de palitos. Una alta con cabello café, una chiquita con rizos y una mediana con hombros cuadrados. Ese eres tú, le dijo a Nathaniel. Tienes los brazos más grandes. Tú aguantas la casa. Él sonrió, pero fue Caleb quien habló después. Todo el tiempo que lo necesites, dijo, ya también es tuya. Esa noche de regreso en la casa de huéspedes, la luz de la cocina brillaba cálida. Nathaniel freía huevos mientras Stephanie lavaba los trastes del almuerzo con las mangas remangadas. Caleb estaba sentado en la mesa hojeando un cómic que realmente no leía. Lina coloreaba a su lado, la lengua de fuera concentrada. No era perfecto, pero era tranquilo, y nadie alzaba la voz. La transferencia oficial de custodia llegó 3 días después. Nathaniel recibió la tutela temporal con visitas supervisadas permitidas para Stephanie bajo la decisión de Caleb. Un trabajador social pasaría cada semana. Hubo firmas, documentos sellados. Palabras como estabilidad, interés superior y atención con enfoque en trauma. Para Caleb significaba algo más simple. La puerta tenía una cerradura que funcionaba. Ya no había gritos en la cocina. Había espacio para respirar.
Una mañana Stephanie llegó con una caja de zapatos en las manos. La puso sobre la mesa de la cocina. «Son tuyas», dijo. «Son de cuando eras chiquito». «Los guardé», dijo Stephanie. Caleb abrió la caja lentamente. Adentro había dibujos. Una tarjeta de cumpleaños arrugada, una corona de papel de una cadena de comida rápida. «Solías llamarme Sir Caleb», dijo ella. «Me hacías inclinarme antes de entrar a tu fuerte de cobijas». Caleb sonrió por primera vez ese día. Fue una sonrisa pequeña, insegura, pero se quedó. Más tarde, cuando Stephanie salió al jardín, él la siguió. «¿Por qué trajiste eso?», preguntó. Ella lo miró sorprendida. «Porque quería que supieras que siempre fuiste amado, incluso cuando no te protegí como debía». Caleb miró hacia el patio. «Solía esperarte en la ventana», dijo. «En las noches, por si regresabas temprano». «Lo siento», susurró ella. «No supe lo perdida que estaba, hasta que tú dejaste de buscarme». El viento movía suavemente los árboles. «Todavía estoy enojado», dijo Caleb. «Lo sé, pero no quiero estarlo para siempre». Stephanie tragó saliva. «Entonces tal vez lo tomamos un dibujo a la vez». Él asintió y volvió a entrar. Una semana después sonó el timbre. Caleb abrió la puerta y encontró un sobre café sobre el tapete. Adentro una fotografía del tribunal, él sentado erguido, valiente, diciendo la verdad. En la parte de atrás, Nathaniel había escrito con letra cursiva: «La justicia no siempre grita. A veces camina en silencio junto a los pies más pequeños». No tenía firma, solo una dirección de una fundación privada de becas. Caleb colocó la foto junto al último dibujo de Lina en el refrigerador. Debajo, pegó una palabra escrita con marcador azul grueso: «Seguros». Y en una casa que ya no estaba habitada por gritos, en la quietud de una cocina llena de luz y fuerza tranquila, un niño que había cargado con más de lo que le tocaba. Finalmente soltó algo. No rencor, no culpa, sino una pequeña parte de esperanza. Y se quedó. El sol se filtraba por cortinas de encaje cálido y suave, como un susurro sobre el piso de madera. Era el primer sábado del mes, día de hot cakes como lo llamaba Lina, y la cocina olía a canela y a algo que se quemaba levemente. Caleb estaba frente a la estufa volteando hot cakes imperfectos, mientras Lina, sentada en la barra con las rodillas dobladas, dibujaba. Su cabello había crecido rizos suaves hasta los hombros, ya no enredados, ya no jalados. Nathaniel entró con el correo en la mano. Por una vez, se le veía descansado, como un hombre que empezaba a aprender el arte de quedarse. «Llegó algo para ti», dijo dejando un sobre blanco sobre la mesa. Caleb se limpió las manos y lo abrió. Adentro había un volante doblado con una sola frase en letras grandes: «Luz de Lina». Una fundación para niños silenciosos. Debajo una foto de Lina tomada la primavera pasada, sentada en un campo de flores silvestres, sosteniendo un pincel, sonriendo con los ojos cerrados. «¿Esto es real?», preguntó Caleb, apenas en un susurro. Nathaniel asintió. «Fue aprobado ayer. Ya está todo listo. El fondo también». Caleb pasó el dedo por el borde del volante. «Entonces, ella va a poder ayudar a otros niños ahora». «Ya lo hizo», dijo Nathaniel. «Esto solo lo vuelve oficial». Lina alzó la vista. «¿Ese es mi nombre?». Caleb le mostró el volante. «Es tu nombre, tu luz». Ella parpadeó. «Yo pensé que no tenía luz». «Siempre la tuviste», dijo él, «incluso cuando la escondías». Ella sonrió. Luego sacó una hoja de su cuaderno de dibujos. Ella, Caleb y Nathaniel bajo un gran sol. Se la entregó a Nathaniel. «Es para ti». Él la dobló con cuidado, como si fuera algo sagrado. Esa tarde visitaron el centro comunitario que albergaría el primer salón de arte de la fundación. El edificio había sido una biblioteca, ya sin estantes, las paredes pintadas de amarillo pálido, y en el centro del muro del fondo comenzaba un mural, pinceladas de cielo, árboles, y una niña pequeña con una linterna en la mano. Caleb trazó el contorno con el dedo. «No se parece a ella exactamente», dijo. «No se supone que lo haga», respondió Nathaniel. «Se supone que parezca cualquier niño que esperó en la oscuridad». Stephanie llegó justo antes del atardecer con una pila de cuentos para el rincón de lectura. Sus ojos se suavizaron al ver a Caleb ayudando a Lina a sacar los crayones. «Duerme mejor ahora», le dijo en voz baja a Nathaniel, y él
Él es más tierno con ella, como si por fin creyera que ella se va a quedar. Nathaniel no respondió, solo asintió. Stephanie se acercó a su hijo. Traje la colcha azul de la casa de la abuela. Para el rincón de siesta. Caleb se detuvo. Nos envolvía con esa cuando se iba la luz. Lo recuerdo, dijo ella. Siempre olía a lavanda y humo de leña. Caleb no sonrió, pero tomó la colcha. Con cuidado, como si fuera algo por lo que valía la pena empezar a perdonarla. La tarde se volvió noche. El centro se vació la luz bailando en los nuevos ventanales. Antes de irse, Lina corrió de nuevo hacia adentro. Se paró frente al mural durante mucho rato y luego susurró algo que ninguno de ellos alcanzó a oír. Cuando se dio la vuelta tenía lágrimas en las mejillas. No eran de miedo, eran suaves, de esas que salen cuando algo se abre por dentro. Y respira. ¿Qué le dijiste a la pintura?, preguntó Stephanie. Lina se encogió de hombros. Le dije, gracias por esperarme. En el camino de regreso, Nathaniel se quedó un poco atrás dándoles espacio. Caleb tomó la mano de Lina. Ella se la dejó tomar. «Sabes», dijo ella, «eres mi hermano favorito. Soy tu único hermano», respondió él. «Lo sé», dijo ella, «por eso es especial». Ya en casa, Lina se quedó dormida rápido con un crayón en la mano y su cuaderno de dibujos a un lado. Caleb se quedó de pie en el pasillo, un buen rato mirándola desde la puerta. «¿Crees que se va a acordar?», le preguntó en voz baja a Nathaniel. «De algunas cosas», sí, respondió él, «pero no de todo. Pero los niños son buenos para guardar lo que importa y dejar que el resto se vuelva humo». Caleb asintió despacio. «A veces todavía se sobresalta», añadió. «Tú también», pausa larga. «Pero están sanando», continuó Nathaniel. «Los dos». «¿Y tú?», preguntó Caleb. Nathaniel no respondió de inmediato. «Creo que sí», dijo por fin, «porque ya no camino solo». Se quedaron ahí en el pasillo, dos sombras lado a lado, sin más jaulas, sin más caminos oscuros, solo el murmullo tranquilo de una casa que estaba aprendiendo a sostener gente otra vez, y en el refrigerador debajo de los dibujos de arcoíris de Lina y la foto del juicio de Caleb, un imán sostenía una nueva hoja de papel. Decía, «La luz de Lina no es un lugar, es una promesa». Y esa promesa, como la niña que le dio nombre, no titilaba, no se apagaba, se quedaba. No todos los héroes llevan capa. Algunos tienen 12 años, ojos cansados y una cobija arrugada. Algunos tienen 3 con un dibujo apretado en una mano chiquita. Y algunos, como Nathaniel, como Stephanie, como tú que leíste hasta aquí, son simplemente personas que en algún momento deciden quedarse. La luz de Lina no es solo un nombre. Es un recordatorio que incluso cuando el mundo te falla, el amor puede volver. Que el silencio